Buenas tardes, señores. Pues nada, hoy os quiero traer un pequeño comunicado que mucha gente conocerán, es del año 2012 y viene siendo un poquito lo que yo vengo comentando sobre el palomo que se ha conocido en Sevilla, el palomo valenciano que ha habido aquí conocido, lo que yo digo de que el palomo laudino ha sido el valenciano de aquí de Sevilla, digámonos. Y hace tiempo tuve el honor de conocer a José Montoya. El hombre, la verdad, que me ayudó sobre la historia del palomo nuestro de Sevilla. Y la verdad que estoy muy agradecido por haber echado tiempo en investigar sobre nuestra historia de los palomos y sobre nuestro ámbito de palomero, ¿no? Y la verdad que bueno, espero que saquéis ustedes mismos vuestras conclusiones. Desde aquí quiero decir que de las personas que se hablan desde el respeto y desde la humildad, porque a los palomeros que se mencionen tienen mi gran respeto porque han hecho una gran labor por el palomo, ya sea a ojos bien mirados, a ojos mal mirados, porque depende de quién mire. Para uno será muy malo y para otro será el mejor. Yo la verdad que les tengo para mí el mismo respeto a los dos, y lo que tengan entre ellos, lo que hayan tenido, yo no tengo nada que ver, ¿sabes? Simplemente yo voy buscando la historia del palomo, y si tengo que llegar aquí para sacar, digamos, un poquito de lo que ya hay escrito y de lo que hay dicho, investigado, por lo menos para que tengamos, digamos, un algo guardado que está escrito y está. Lo que pasa es que nos ha sacado a la luz porque se puso en un foro, en el foro de este hombre, de José Montoya, pero pues a día de hoy en el canal de YouTube y cosas de esas no se han puesto. Y hombre, quiero dejarlo aquí reflejado para que la gente entienda y lea un poquito y vea lo que aquí ha habido en Sevilla, porque de donde emanece, digamos, el palomo de ladrón, el palomo de trabajo, como queráis llamarlo, es en Andalucía, en Sevilla. Parte de que no es porque queramos sevillanos ponernos galardones ni queramos ponernos nada, simplemente hay escritos ya en la biblioteca antigua de Sevilla y escritos en castellano que este hombre lo buscó una mujer para que los tradujera al castellano normal, y claro, él ha ido sacando sus conclusiones gracias también al libro de Ramón Fontelle y a otro libro más. Y nada, señores, os voy a dejar con el texto, os voy a ir leyendo lo que va poniendo para que lo podáis ver y entender ustedes también. Y creo que lo haré en dos partes porque, claro, es un poco larguillo y la verdad que bueno. También deciros que podéis meterse en el canal de Palomeando con Frankie. Él tiene subido una entrevista con Manolo Tolosa que da muchos datos y habla y está muy interesante sobre lo que es el palomo valenciano que ha habido siempre por aquí, ¿vale? Y nada, señores, un saludo y os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Bueno, señores, pues este es el escrito, jueves 29 de noviembre de 2012, la Currutaca Palomera. Y bueno, el título, pues nada, no, yo creo que no son las mejores maneras, ¿no? Pero bueno, son cada uno como es y se expresa como puede, o intenta expresarse lo mejor que puede. Y nada, vamos a dar paso a este texto. El título se llama Al mayor embustero de Sevilla. De esta manera nos narra un eminente sevillano una de sus mitomanías en un escrito amplio que no hay por dónde cogerlo. Quiero ocuparme en este pequeño trabajo de divulgación colombófila de un palomo que en tiempos pasados gozó de un merecido prestigio entre los aficionados que la poseían y cultivaban. Se trata del palomo laudino. Y lleva toda la razón. Es un honor poder hablar de esos palomos de Sevilla, pero no bajo el nombre de laudino, sino de palomo ladrón a secas, tal y como se describe en la obra de 1711, Ordenanzas de Sevilla. Palomos finos de gusto e intención, que no pueden ser caseros, ni zurritos, ni mestizos, a los cuales llaman palomos ladrones. Si atendemos a la palabreja con que este inquisidor rebautiza de nuevo a estos palomos, apreciaremos que si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, simplemente no existe. Y en su lugar, si queremos ser doctos o formados, debemos llamarlos ladinos.
Esta cita ya es publicada en la Gaceta de Granja 1949 por César Martínez. Texto que conocía el autor. La diferencia estriba que cuando por gente docta y formada se traducen una obra, los eruditos traducen ladino, y los menos formados o ignorantes traducen por desconocimiento laudino. Ejemplo claro de esto es la obra de Ros de Olano, de 1835, Maese Cornelo, Tácito, y Arrulló como Palomo Ladino a la Sastresa, o bien la traducción del historiador Juan Torres Fonté sobre la diversión de palomos ladinos entendidos como colgueros, y que la propia Federación Murciana traduce por palomos laudinos. Pero lejos de enfrascarnos en la dialéctica, que ya es significativa, pasemos al siguiente párrafo. La tradición oral nos dice que fue el padre franciscano don Antonio Yaudí quien, después de más de 40 años de dedicación a la práctica de la columbicultura, dejó reflejado en un manuscrito sus experiencias obtenidas durante el largo periodo de tiempo dedicado al cultivo del palomo que nos ocupa, al cual los aficionados de la época denominaron con el nombre de laudino, en honor al franciscano. Esto es lo que yo comenté el otro día y saltó un hombre de que no sé qué, digo que se le puso laudino para este hombre, pero que esto está totalmente equivocado, que ni este hombre era Yaudí ni era nada, ¿sabes? Vamos a pasar con el escrito. ¿De qué tradición oral nos habla? Mal empezamos, dicha tradición no existe. Es su coletilla para poder enmascarar sus conocimientos a raíz de caer en sus manos la joya colombófila, que junto al libro Nuestra Lucha son las dos obras que usted maneja en esa fecha. Obras que parecen no saber leer. Y como el tuerto es el rey en el país de los ciegos, aquí empieza su travesía en los mares del engaño, pero cendiéndonos al texto. Pues como dicen en la tele, señor, va a ser que no. ¿Y por qué no? Porque el descubrimiento de esta obra sevillana por los cuatro costados, dado que se sustenta en las ordenanzas de Sevilla de 1527, la hacen 2 siglos más antiguas que la cita de Altamira en su libro La joya colombófila de 1924, que es la primera que lees. Y por eso la metedura de pata, ya en 1976, cuando aún no ha empezado tu maquiavélica obra de desaciertos. 1.2. Porque investigaciones recientes recogen la asistencia de tal monje hasta ahora en el entredicho, al igual que su manuscrito, pero no llamado Antonio Yaudí, sino Antonio Lauris, y no perteneciente a la orden franciscana, sino a los carmelitas descalzos. Y su manuscrito no es tal, sino un pergamino que contiene unas normas básicas de cómo volar las palomas. Documento en poder de la Federación, a tenor de la aclaración de los herederos de los Albalast. 1.3. Porque ya Cabanilles nos describe cómo se volaban las palomas en Valencia, sobre la segunda parte del siglo XIX, que para conocimiento de todos el que leyere es una copia exacta de cómo se volaban las buchones en Inglaterra, en el mismo periodo, y dice así de esta guisa. Así se divierten en Valencia los aficionados a estas palomas, y no reciben menos satisfacción el dueño cuando percibe sus palomas al volver de su largo viaje, que la que siente un inglés o un mexicano al ver que su gallo gladiador mata a su enemigo en el campo de batalla. El gran número de palomares que hay en Valencia y el considerable de palomas que se multiplican ofrece a los valencianos otra diversión, que consiste en los combates que se dan los bandos enteros de dos propietarios decidiéndose siempre la victoria a favor de las palomas fieles a su domicilio. Cuando alguno hace volver su banda, lo cual lo verifica en círculos concéntricos al palomar cuyos diámetros varían, como también la altura a que se elevan las palomas, obliga otro vecino a la suya hasta que ambas se encuentran formando una sola. Procura entonces aturdirlas con fuertes silbidos y chasquidos que las obligan a apresurar el vuelo y muchas veces a perder el tino y desconocer su ubicación. Continúan así como un cuarto de hora fatigándolas, siempre con el fuerte ruido de los látigos. Cesa el fin y lo reemplaza un cierto silbido suave y cariñoso, señal con que cada dueño llama a las suyas a su casa. Obedecen dóciles las palomas, y al separarse de las bandas confundidas suelen quedarse algunas menos, diestras en la contraria, con la cual se dirigen al palomar enemigo, descansando en él como si fuera el suyo. Ven entonces que las inmediatas entran a comer, siguen incautas su engañoso ejemplo y corrida la red quedan prisioneras.
No puede el nuevo dueño disponer de esta hasta que pase un día entero, tiempo prescrito, para que el antiguo acuda a rescatarla por el moderado precio de 12 cuartos. Pero si de cuidado deja pasar las 24 horas, pierde todo derecho, que se transfiere desde entonces al apresador. Por lo que ni por activa ni por pasiva podemos admitir Lauduino primero, como palabra, pues no existe en el lenguaje castellano, que es el que profesamos los españoles de primera mano, ni en el sentido que nuestro pseudo escritor quiere darnos, pues siguiendo su mismo criterio el palomo lo denominaríamos laurino, cosa que no es. Eso suele pasar cuando no se es riguroso en la tesis investigadora, y solo nos escandilamos con una obra en la creencia que esta es la única fuente a consultar. Más le hubiera valido escudriñar en su misma ciudad y hubiera hallado la primera obra citada, y de ese modo no causar el mal infringido. Al hilo de su escrito, Gaudí pensó en conseguir mediante los cruzamientos que efectuó un palomo de un color de pluma determinado, el ahumado pelo de rata, y lo consiguió, pero al mismo tiempo pretendía que el palomo con el que trabajaba poseyera unos instintos determinados. Estos eran los de persecución, seducción y conservación. Con esto pretendía Gaudí que al dejar el palomo en su hembra, en celo, el animal volara en busca de otra y tratara llevando por sus instintos de seducirla, empleando para ello sus dotes donjuanescas y por medio de su arrullo peculiar, forma de sus movimientos y maneras de volar. Lograr al fin atraerla hacia su palomar e introducirla en su nido. Todo esto debía de hacerlo el buen ejemplar sin molestar a su conquista, siendo meloso con ella. ¿De dónde se saca tanta ignominia? ¿Acaso ha tenido en sus manos el defenestrado manuscrito? Para su información, ese manuscrito, hoy pergamino, solo contiene unas normas de cómo volar las palomas en suelta, pero no como la conocemos los andaluces, suelta de macho en contraposición a suelta de hembras en celo, llamadas embreo, sino como nos la describe Cabanilles en la adición a la obra de Herrera, como idénticamente nos la cuenta el manual del buen jardinero, publicado por la Soborna de París, es decir, suelta de paloma mensajera o similares, buchona, ladrona ideal, quinterón de mensajera. Tal y como se describe en la obra La joya galombófila de Altamira Reventós, de que a toque de bombos, cacerolas y látigos conformaban una gran bandada, y que a señal convenida cesaban los ruidos y echaban comida para luego tirar a la red y capturarla, tal y como hemos descrito en formato original que usted desconocía. Nada que ver en la forma de volar nuestras palomas, por tanto su imaginación cae por sí misma, creando un cuento o mito tal y como nos tiene acostumbrados. Sigamos desmenuzando su escrito. El instinto de conservación fue el que no logró perfeccionar Gaudí, pues el laudino adolecía de ser un palomo demasiado temperamental y con cierta facilidad se entregaba en palomares ajenos, guiado por su afán impetuoso de encontrar hembras. En la actualidad el laudino puro está prácticamente extinguido. Si quedan algunos ejemplares es en la zona del Levante, su lugar de origen, Játiva, Alcoy, Murcia y sus provincias, Alicante, etc. Bueno, pues ni Gaudí perfeccionó nada, ni corrigió el temperamento, ni nada de nada. ¿No estaría describiendo un palomo de pica de esa época? ¿Estaba usted allí para verlo y relatar su hazaña? Se lo pregunto porque usted lo sabe todo. Ni está prácticamente extinguido ni existe en el Levante. Simplemente es un mito. Y eso se lo voy a demostrar. Simplemente consultando las obras que usted maneja y que por lo que ha escrito se ven a las claras que no se las ha leído, ni las ha leído, y si las ha leído no sabe interpretarlas. O bien su opinión es sesgada y parcial, escrita para la federación que le eligió a dedo, para traicionar las costumbres de Andalucía, nombrándolo vicepresidente por algún tiempo. 1. Ramón Fontella Barré, Nuestra lucha, 1970, página 2. La paloma buchona era porque ya no existe. 2. Ramón Fontella Barré, Nuestra lucha. La paloma buchona, debido a su proceso de transformación iniciado en el año 1925, después de 40 años de depuración de aquella sangre de la buchona, con mira a su exterminio. 3. César Díez Crespo, La paloma deportiva, 1966, página 7.
Otras opiniones igualmente autorizadas aseguran que nuestra paloma es la resultante de cruce de la paloma mensajera carriel la rafeña y la buchona sevillana. 4. César Díez Crespo. La paloma deportiva en 1976, página 20. Se dice, entre otras cosas, que bajo el punto de vista técnico, esencial o científico, conviene afirmar que las palomas buchonas no existen en España. Quedaron totalmente extinguidas hace más de 20 años. La desaparición de estas obedece o responde al resultado de un proceso de transformación llevado a cabo por organizaciones deportivas, interrumpidamente por espacios de más de 30 años para crear la paloma buchona. Con la paloma buchona, la actual paloma deportiva, que fue lograda a merced a los cruces efectuados con ella y con palomas de otras variedades o razas. 5. César Díez Crespo. La paloma deportiva en 1966, página 24. Esta disposición de triste memoria para los colombicultores establecía la prohibición y el exterminio de las palomas llamadas entonces buchones, inmediato antecedente de la de hoy llamada deportiva. Como apreciará, todas estas citas usted las conocía antes de escribirse un nefasto artículo sobre este mítico palomo de origen valenciano al que usted llama laudino, que no viene a significar otra cosa que palomo deportivo, entendido en este tal y como se ha citado anteriormente. Porque la obra de 1711 nos indica claramente la existencia de un palomo ladrón en Sevilla, y 6 siglos antes el tratado de Ibn Abdún también nos lo cita. Ni en Valencia ni en Murcia quedan palomos de esos. Primero, porque usted no los ha conocido. Segundo, porque no existe por ahora documento alguno anterior a los 40 que dé un viso de credibilidad a sus palabras, y mucho menos después de leer a 4 autores contemporáneos de la segunda mitad del siglo XX, que así lo testifica Ramón Fontelle en su libro Nuestra lucha, manual de obligado estudio en la Federación Española de Colombicultura. César Díez Crespo en 1958. Y el padre Checa. Cuestión que ya hemos abordado con expresión de bibliografía, la cual usted declina no apuntar para que los ilusos andaluces, afectos a su organización, se lo crean. Debería reprogramar su bola de los acertijos y no errar de la forma tan estrepitosa a que nos tiene acostumbrados, pues con sus errores hoy, mentiras elevadas a la categoría de leyenda, solo hace usted dar primicia a los palomos inexistentes a menos desde los 50, sobre el papel, y mucho antes sobre los textos descritos de otras regiones, en detrimento de nuestros palomos o razas andaluzas, las únicas que se han conservado con muchísima más antigüedad que las inexistentes que citáis, y algunas ya estandarizadas por la Comisión de Agricultura del Gobierno portugués en 1926, libro que ya conoce. El palomo laudino era un animal de agradable figura, cuerpo mediano, de pecho ancho, descollado, con buche mediano, cabeza almendrada, pico semigrueso, de longitud mediana y color amarillento, ojo de pupila pequeña con el iris de color rojo guinda, el ribete que circulaba al ojo fino, no carnoso, y amarillo pálido. Las carúnculas nasales medianamente desarrolladas, lisas y en forma triangular. Las patas finas y rojizas, con uñas del mismo color del pico y con transparencia.